Estamos hablando del tema Israel, Mashiach y las naciones. Hemos visto que Israel es el puente entre Elohim y las naciones, y a través de Israel Él bendice a todas las naciones. Mashiach es un punto clave en esta misión de Israel, porque aunque esté escrito acerca del Mesías, cuando antes de nacer el ángel le visita a la madre y le dice, le pondrás por nombre al padre y a la madre, le pondréis por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto quiere decir que la tarea principal de Yeshua como Ben Yosef es salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Cuántos creen que las palabras del ángel se cumplen? Que él salvará a su pueblo de sus pecados. Sería un fracaso del ministerio de Yeshua que si no fuese capaz de salvar a su pueblo de sus pecados. Si una pequeña parte de Israel fuera salvo solamente. Sería un fracaso del Mesías Ben Yosef. Yo creo que ahí hay unas palabras muy poderosas del ángel, que él salvará a su pueblo de sus pecados. Y este tema de la redención para Israel a través del Mesías se encuentra en el judaísmo, en los escritos antiguos, también en el Zohar. Lo que pasa es, como dijimos antes, que no se habla mucho de esto en el mundo judío hoy en día por causa del cristianismo. Están escondiendo estas verdades que son tan hermosas para no asemejarse al cristianismo. Sin embargo, la redención de Israel a través de Mashiach Ben Yosef no está limitada, sino el trabajo de llevar los pecados es también para las naciones, y ahí entra la salvación de los gentiles. Y como dice el profeta Yeshayahu, es poca cosa que tú levantes las tribus de Jacob y restaures a los remanentes de Israel. Yo te pondré por luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Creo que es Isaías 49:6. Ahí vemos que la tarea de Mashiach no es solamente restaurar a Israel, sino también proclamar salvación a las naciones. Mashiach recibió una misión universal, no solamente para su pueblo, sino también para todo el mundo. Eso lo vemos en Yosef. Su tarea no fue solamente salvar a los hermanos del hambre, o la familia de su padre del hambre, cuando vino el hambre sobre todas las tierras de la época. Yosef no fue enviado a Egipto solamente para preparar salvación para los hijos de Jacob, sino para muchas otras naciones también que estaban en Egipto y estaban alrededor y tenían hambre y necesidad de comprar alimentos. Entonces el Eterno levantó un Salvador universal, un Salvador mundial. Y es bien interesante que cuando vienen los hermanos a Egipto a encontrarse con él, por supuesto no le reconocen porque él está egiptizado. No hay nada hebreo, ¿no? ¿Dónde queda nada hebreo? Y lo hebreo está escondido. Ni siquiera hablaba la lengua de su familia. Entonces, no le reconocen. Pero la segunda vez se da a conocer a sus hermanos, ¿verdad? Lo mismo va a pasar ahora cuando venga Yeshua. Antes de venir, él se va a dar a conocer a sus hermanos. Y él no puede venir a la tierra otra vez, no puede venir a Jerusalén hasta que los habitantes de Jerusalén le digan Baruch haba Beshem Adonai. Y eso lo van a decir a Yeshua. Y eso no son los árabes de Jerusalén que van a decir eso. Van a ser los judíos. Por eso cuando él se acerca desde el Monte de los Olivos y llora sobre la ciudad, dice, hoy, si tú supieras hoy lo que te conduce a la paz. Pero ahora está
oculto a tus ojos. Eso fue el 10 de Nisan, cuando el Cordero entró en la ciudad, para ser luego sacrificado el 14. Cordero de Pesaj. Entonces no recibieron su visita, no reconocieron a Yosef, porque era oculto a sus ojos, para muchos de ellos. No entendían. Y él dice, si tú supieras hoy, pero no lo ves, no ves que soy yo, no me vas a recibir. Un grupo de Israel, por supuesto que sí, Baruch Hashem, por ese remanente. A través de ellos la salvación llegó a los gentiles. Pero él dice, yo me voy y no me veréis más hasta que me digáis Baruch haba Beshem Adonai. Entonces está hablando con Jerusalén. Esto quiere decir que para que él pueda volver, judíos tienen que vivir en Jerusalén. Y tiene que haber una cantidad o una representación de judíos de Jerusalén que puedan representar a toda la ciudad, que digan a él, Baruch haba Beshem Adonai, bendito sea el que viene en el nombre de Hashem. Y cuando me digáis esto, Jerusalén, entonces yo volveré. Vendré a vosotros. Ahí ves que hay condiciones para que él pueda volver a la tierra. Ahora, el Mesías vino para salvar a su pueblo de sus pecados y Yosef estaba dando de comer a sus hermanos aunque ellos no le habían reconocido, ¿verdad? Yo creo que hay una verdad espiritual muy profunda aquí. Ellos estaban delante de él, recibieron los beneficios de su administración y su don celestial, recibieron comida para sobrevivir. Se llevaron los sacos para la tierra de Israel, la tierra de Canaán, y con esa comida que Yosef les estaba dando, ni siquiera por cobro, porque él les devolvió el dinero, gratis fue. Ellos estaban comiendo de él sin saber que era él. Creo que aquí hay verdades sumamente profundas. Si miramos el paralelismo con el pueblo judío hoy y Yeshua, aunque no le reconozcan, él es capaz de mantenerles con vida en el tiempo del hambre. La Torá nos muestra cuál es la situación de aquellos judíos que no reconocen a Yeshua como su Mashiach. Él les está dando vida. Y él sabe salvar a su pueblo de sus pecados. Hashem se encargará de esta parte y nosotros no debemos hacernos demasiadas preguntas en cuanto a la salvación de los judíos. Lo cierto es que él ha cegado parte de ellos para que la salvación llegue hasta los gentiles. Si no hubiera sido por el odio de los hermanos, Yosef no hubiera sido vendido. Hashem creó el odio para que él fuera vendido a los egipcios. Y la Torá entonces revela de antemano lo que iba a pasar con Yeshua. Iba a ser rechazado por sus hermanos. Iba a ser vendido a los gentiles. Los gentiles le iban le iban a gentilizar, le iban a egiptizar, le iban a cambiar el nombre, le iban a adorar como Dios, y todo le van a hacer su Dios, ¿no? Pero él salva, sigue su misión de salvar. Entonces Hashem ya lo reveló de antemano lo que iba a pasar en el mundo cristiano. Entonces no es una, ¿cómo decirlo? En un sentido es un fracaso histórico, pero por otro lado es todo planificado por el Eterno. Con la creación del cristianismo, porque dentro del cristianismo ha habido luz en diferentes épocas, más o menos luz, y a través de esa luz los gentiles han podido ser salvos por el mensaje de la muerte y resurrección del Mesías de Israel. Entonces él ha estado dando luz a las naciones y también dando de comer a Israel durante este tiempo, salvando a los judíos de la muerte.
Hay un texto del Zohar que me gustaría sacar. Es un pensamiento del Zohar sobre Isaías 53. Y voy a citar de una traducción al español del Zohar. Las almas, y hay que entender que el Zohar está escrito en nivel Sod, es decir, lo más espiritual posible, es el nivel número 4 de profundidad espiritual. Entonces, todo lo que dice hay que verlo de forma alegórica. Hay que verlo de forma que lo que expresa habla de verdades muy profundas. Y dice lo siguiente: las almas que han partido llegarán y le contarán al Mesías acerca de su vida, y cuando le describan los sufrimientos que padece Israel durante la dispersión, que son culpables porque no desean conocer a su soberano, Él levantará su voz y llorará por los que son culpables de esto, como está escrito: Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Luego esas almas se levantarán y se pondrán en sus puestos. Hay un castillo en el huerto que se llama la Casa de los Enfermos, hablando del huerto del Edén, en el lugares celestiales. La Casa de los Enfermos. En aquel día el Mesías entrará en ese castillo y gritará: que toda la enfermedad y dolores de Israel vengan sobre mí. Y así vendrán. Si Él no aliviara los dolores de Israel, llevándolos sobre sí mismo, nadie podría sufrir por la opresión de Israel, el cual está escrito en la Torá, y escrito está: en verdad, Él cargó con nuestras enfermedades. Eso es de un documento, uno de los más prestigiosos dentro del judaísmo. Ahí ves la conexión entre el Mesías e Isaías 53. Y que no vengan ahora a decir que Isaías 53 no habla del Mesías, porque se contradicen los escritos de los rabinos más importantes de la historia. Incluso el Talmud habla de eso. Que el Mesías es llamado el leproso, el sabio leproso, porque está escrito: Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Eso está en el Talmud. O sea, hay muchas citas, y Tanjumá, y otros escritos, y puedo citar aquí por lo menos 10 fuentes antiguas acerca de Isaías 53, que en el judaísmo se conectan con el Mesías sufriente. Baruch Hashem. Entonces, el Mesías es el Redentor de Israel y es el Redentor del mundo. Llevó los pecados de Israel y llevó los pecados de todo el mundo. En la tradición judía tenemos diferentes conceptos del Mesías. Los más famosos son Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. El Mesías hijo de José, de Yosef, y el Mesías hijo de David. Y hay otro concepto también que se encuentra mucho en el Zohar y también se vuelve a repetir muchas veces en el Talmud y otros lugares. Se habla de el primer Redentor y el segundo Redentor, conectando a Mashiach con Moshe Rabenu. Entonces, es el concepto Moshe Mashiach, Moshe Mashiach, Moisés Mesías.
Estos tres conceptos del Mesías son importantes en la tradición judía. Sin embargo, cuando vino Rambam en la Edad Media, como él vivía en un ambiente cristiano católico, él es el único que ha escrito cosas acerca del Mesías. Los rabinos no han tocado mucho el tema de Mashiach. Pero Rambam escribió en su libro Mishneh Torah acerca de Mashiach. ¿Cómo va a ser el Mesías? Y si tú miras lo que él habla del Mesías, que tiene que reunir a las 12 tribus de Israel, crear paz mundial, reinar sobre el trono de David desde Jerusalén sobre Israel y las naciones, ves que está hablando de Mashiach ben David, el concepto de el Mesías como hijo de David en el sentido rey. Y él se limita a eso. Omite los conceptos antiguos hebreos de Mashiach ben Yosef y Moshe Mashiach. Entonces el concepto de Rambam es el que ha prevalecido y tiene un impacto muy importante en la tradición judía hoy en día. Cuando se habla de Mashiach, se conecta con un rey. Mashiach empieza con la letra Mem, la misma letra que Melech, que es rey. Melech Mashiach, el rey Mashiach. Entonces, la expectativa, la esperanza del Mesías en el judaísmo hoy en día, generalmente hablando, es que va a venir un líder político y va a liberar a Israel de la opresión de toda nación, de todo sistema de este mundo, va a reunir a los judíos de los confines de la tierra y establecerá paz en el mundo. Entonces, es un concepto correcto. Eso está basado en los profetas. Ahora, si limitas tu concepto de Mashiach al Mashiach ben David solamente, vas a perder una gran riqueza de lo que enseñan los escritos del Tanaj, incluyendo los rabinos en la historia de Israel. Antiguos, los rabinos antiguos. Tenemos que tener presente Mashiach ben Yosef. Ben Yosef es el Mesías sufriente, el Mesías que sufre. Y tenemos que tener presente también el concepto de Moshe Mashiach, para tener una visión más completa del papel del Mesías. Y es obvio que cuando Yeshua estuvo aquí, él no cumplió prácticamente ninguna de las profecías que hablaban del Mesías ben David, hijo de David. Y eso es uno de los argumentos en contra de los que creemos en Yeshua como Mashiach. ¿Cómo vas a creer que él sea Mashiach como no cumplió las profecías que hablan del Mesías? Pero es una visión limitada del trabajo de Mashiach, bien limitada. Es una de las tareas de Mashiach. Uno de mis argumentos en contra de esta discusión, en contra de los ataques contra nosotros, un contraataque, un antimisil, es que no dicen los profetas que el reino del Mesías no va a tener fin, que él va a reinar para siempre. ¿Sí? Eso no cabe duda. Está en Isaías. Entonces la pregunta viene, ¿cómo va a ser ese Mashiach? Tiene que ser inmortal, ¿no? Si su reino va a ser eterno, él tiene que ser inmortal. ¿Cómo se logra la inmortalidad? Uno de los rabinos que
me enseñó sobre la muerte y la resurrección, dijo, la muerte es una cosa buena, porque te lleva a la resurrección para poder tener inmortalidad. Muy bien, pensé yo. Si vamos a tener un Mashiach inmortal que va a reinar para siempre, tiene que morir primero para poder resucitar y tener inmortalidad. ¿Verdad? El trabajo de Pablo cuando él fue a las sinagogas fue mostrar con el Tanaj que el Mesías tenía que morir por nuestros pecados, según las Escrituras. Y él dedicaba horas y horas mostrando con el Tanaj que el Mesías tenía que morir. Tenía que sufrir, morir y luego ser resucitado al tercer día, según las Escrituras. Hay base en el Tanaj para esta creencia, esta fe. Podemos buscar algunos textos que hablan de esto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, por ejemplo. Podemos empezar por ahí. Versículo 27, pues los que habitaban en Jerusalén y sus gobernantes sin reconocerle a él ni las palabras de los profetas que se leen todos los Shabbats, cumplieron estas escrituras condenándole. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. 29, Hechos 13, 29. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron del madero y le pusieron en un sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos. Y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios lo ha cumplido a nuestros hijos, o a nosotros los hijos, al resucitar a Yeshua, como también está escrito en el Salmo 2, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Vemos, este es un discurso de Pablo en una sinagoga. Y posiblemente él mostró también con las Escrituras, con los profetas. ¿Dónde está hablando de eso? ¿Dónde está hablando de que el Mesías tiene que morir y resucitar? Hay muchos textos que hablan de eso. Muchos. Tú no necesitas los escritos apostólicos para ver que el Mesías tiene que morir y resucitar al tercer día. Eso está en todo el Tanaj. Sin embargo, el Eterno, a él le gusta esconder al Mesías. A Hashem le gusta esconder al Mesías. Es como el Afikomen, que se esconde. ¿Conocéis al final del Pesaj que no se puede salir de la mesa antes de comer Afikomen? ¿Conocen eso, verdad? Y la tradición es que el padre de familia esconde el Afikomen. Y cuando llegas al final del programa del Seder, se dice, vamos a terminar comiendo el Afikomen. El Tzafun. Tzafun significa el escondido. Es el punto del programa del Seder, Tzafun. Y es bien interesante que la palabra Tzafun es la misma raíz que Yosef recibió, que el nombre que Yosef recibió en Egipto, Tzafnat Paneach. La misma raíz Tzafun está en el nombre egipcio que recibió Yosef. Tzafnat, ahí ves Tzafun, Tzafnat, que significa escondido. Tzafun es escondido. Tzafnat Paneach es el que revela lo escondido, el que revela lo secreto. Entonces aquí hay secreto. El Eterno ha puesto a Mashiach como un secreto.
Y cuando llegas al momento del tzafún, de comer aficomen, no lo encuentras. Y el padre de familia dice, hay que comer aficomen, pero ¿dónde está? Hay que ir a buscarlo. Y ahí todos van a buscar hasta encontrar el aficomen. Y el que encuentra el aficomen tiene un premio. ¿Tú encontraste el aficomen? Entonces hay un premio, pero está escondido. El Eterno ha escondido a su Mashiach y sabes que el aficomen es el que representa el Cordero. En el Seder de Pesach, aficomen es lo que más representa al Cordero asado. Entonces a Hashem le ha placido esconder a su Mashiach. Entonces no se ve claramente en el Tanaj. Isaías 53 quizás es el texto más claro que habla de un Mesías sufriente. Y ese texto es bien claro, bien claro. Ahí dice que él fue un sacrificio por la culpa. Y ahí vemos claramente que Hashem acepta un sacrificio de un hombre. O sea, el hombre que se sacrifica como un sacrificio de culpa. Hashem se ha agradado de ese sacrificio. Ese sacrificio ha sido un olor fragante delante del trono, de tal modo que Él lo levantó de los muertos. Bendito sea su nombre. Y en el judaísmo el concepto de que el justo sufre y muere para redimir los pecados de su generación es un concepto bien establecido. La muerte de un tzadik redime los pecados de su generación para quitar los castigos de Hashem sobre la generación, sobre sus pecados. Es un concepto bien establecido en el judaísmo. Entonces la muerte del tzadik no solamente redime y expía, es la palabra, no tanto redime, expía por los pecados no solamente de su generación, sino de todas las generaciones, porque Él es Hatzadik, el justo, que no tiene propios pecados. Entonces, a Hashem le ha placido esconder un poquito este secreto, y lo revela a algunos escogidos en este mundo, entre los judíos y entre las naciones. Él revela su secreto. Pablo dice, Mashiach es el secreto de Dios. Entonces tienes que cavar un poquito, raspar un poquito la superficie del Tanaj para encontrar a Mashiach. Pero yo digo, Hashem, si tú lo has escondido, no lo hiciste muy bien, porque se ve por todas partes. Yo veo a Mashiach por todas partes. Y empiezo con mi Tanaj, y en la primera palabra de la Torah encuentro a Mashiach. Bereshit. ¿Cómo? Tú me preguntas cómo. Yo veo en tu cara que me estás preguntando cómo. Yo te digo entonces. Es fácil. Vamos a ver. Bereshit es la primera palabra de la Torah. Está compuesta por dos palabras. Una es Be y la otra es Reshit. Reshit viene de Rosh. No, me falta aquí una letra. Reshit viene de Rosh. Creo que es así. Ay, estoy acostumbrado a la letra cursiva. No sé si la bab está aquí o aquí, pero bueno, no importa la bab. No se usa mucho. La raíz de Reshit es Rosh. Rosh significa cabeza. Rosh. Cabeza. Entonces, Reshit es una forma de Rosh. Reshit está escrita en forma smihut, que significa que es posesivo, posee algo que viene después. Se traduce como en el principio, pero no está bien traducido. Be Reshit.
B significa en. B significa dentro de. Viene de Betoch. Es una abreviación de Betoch. Dentro de Reshit creó Dios los cielos y la tierra. O a través de Reshit creó Dios los cielos y la tierra. Reshit habla de principio de. La traducción correcta de la palabra Reshit es principio de. Entonces, hay un problema ahí gramatical. Esa oración en hebreo no está bien gramaticalmente hablando. Es una irregularidad gramatical. No se habla así. Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Es como decir, lo voy a traducir literalmente. En el principio de creó Dios los cielos y la tierra. Así es la traducción literal y no la cabeza dice aquí algo no anda bien y resulta que cada vez que hay una irregularidad gramatical en el hebreo hay un secreto del Mesías escondido ahí. Por eso tienes que estudiar hebreo. Porque si lees en el español todo está tan bonito, tan arreglado y no ves nada raro. No ves los secretos ahí. Se ven, pero no tanto como cuando vas al hebreo. Ahora, la Torá usa la palabra Reshit. ¿Quiere que lo escriba con letras latinas? Reshit. La Torá usa la palabra Reshit como un sustantivo aquí. En Reshit creó Dios los cielos y la tierra, como si fuera algo. Y hay una ley de interpretación que se llama Gezerah Shavah, que significa similitud de expresiones. Cuando tú ves una palabra o una expresión en un lugar del Tanaj, que es la misma palabra o la misma expresión en otro lugar, hay una conexión entre estos dos lugares. Es una interpretación por asociaciones. Con otras palabras, cuando ves la palabra Reshit, allí tienes que buscar dónde aparece la palabra Reshit en otros lugares del Tanaj. Vamos a ir solamente al Humash, a la Torá de Moshe Rabenu, los 5 libros de Moisés. ¿Dónde en la Torá de Moshe encontramos la palabra Reshit? ¿Y qué significa? Y especialmente cuando aparece por primera vez, tiene ahí una semilla escondida para poder entender todo su significado. Aparte de Bereshit 1.1, en Génesis 1, aparte de ahí, la primera vez que aparece Reshit es en relación con el reino de un rey. Y se traduce como el principio de su reinado. Está en Génesis 10, creo. El principio de su reinado. El principio de, ahí está la palabra Reshit. Entonces es bien interesante que la palabra Reshit está conectada con el principio de un reinado. Y eso concuerda bien con la creación aquí, ¿verdad? Reshit tiene que ver con reinado. El principio de un reinado. Entonces, Reshit, aquí hubo un principio de un reinado. ¿De qué? De Dios sobre el universo. A la hora de crear el universo hubo un inicio de un reinado. Elohim se hizo rey sobre el universo a través de la creación, porque sin creación no puede ser rey, porque no hay nada sobre la cual él pueda gobernar. Un rey necesita un reino para gobernar. Algo sobre lo cual él pueda gobernar. O sea, Bereshit tiene que ver con el inicio de un reinado.
Y tú puedes estudiar y mirar el concepto Reshit. Y te das cuenta que está hablando del Mesías. Génesis 10:10, ahí está el inicio de un reinado. En Génesis 49:3 se relaciona con un hijo primogénito. Hijo primogénito. En Éxodo 23:19 se relaciona con los primeros frutos de la tierra, las primicias. La palabra Reshit se traduce como primicias de. Reshit Ketzirchem. Y ahora estamos en el Omer, entre Pesach y Shavuot, y el Omer es la primera cosecha de la cebada. Cuando había templo teníamos que ofrecer esa cosecha de cebada en el templo. Fue el inicio de la cosecha de cada año. Por eso se llama Omer Reshit Ketzirchem. El Omer, que es una medida de 2 litros a 2 litros y medio, del principio de vuestra cosecha. Ahí aparece la palabra Reshit. Eso está en Levítico 23:16 o algo así. Y entonces, Reshit se relaciona con la resurrección. ¿Por qué? Porque la cosecha de cada año es una resurrección. Siembras una semilla, la semilla se muere y hay una resurrección. Reshit Ketzirchem, el principio de vuestra cosecha. Es decir, hay aquí una alusión a la resurrección de entre los muertos en la palabra Reshit. Ese concepto de Reshit como resurrección de los muertos encuentras en la enseñanza de Rabbi Shaul en 1 Corintios 15. Él habla ahí de la resurrección de los muertos. Y él dijo, el Mesías ha resucitado como las primicias de entre los muertos. ¿Verdad? La palabra primicias ahí está conectada con la palabra Reshit. En Levítico 23:16, porque ahí dice, tienes que ofrecer en el templo el Omer Reshit de vuestra cosecha. Las primicias de vuestra cosecha, un Omer, una cantidad de esa harina se ofrece en el templo. Las traducciones que normalmente se usa en el mundo cristiano dice una gavilla, pero la palabra Omer no significa solamente gavilla, sino también una cantidad, es una medida de 2 litros. Ese Omer está relacionado con la resurrección. Y fue justamente el día después del Shabbat en Pesach, cuando se daba en el templo, el mismo día cuando Yeshua resucitó de los muertos. Moshe Rabbeinu habló de qué día iba a ser la resurrección de Mashiach, a través del Omer. Y ahí está Omer Reshit, ahí está la palabra Reshit, principio de la resurrección. Entonces Pablo usa la palabra Reshit en 1 Corintios 15. Ahora, él escribe a los corintios, no creo que él escribiera en arameo o en hebreo, sino en griego, porque los corintios hablaban griego. Supongamos que Pablo escribió en griego, 1 Corintios, lo cual yo creo. Entonces, él usó ahí una palabra que se usa en la Septuaginta. Ahora te estoy liando, espero que puedas seguir la línea aquí. La palabra griega que aparece en 1 Corintios 15, 20 y 23 como primicias es el término que se usó en la Septuaginta para Reshit en Levítico 23:16. Voy a corroborar a ver si realmente es 23:16 en Levítico.
Contaréis 50 días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo, entonces presentaréis una ofrenda de espiga tierna, no. 23:10. 23:10 en Levítico. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra que yo os daré, y seguiréis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. En hebreo es Omer Reshit Ketzilchem, el Omer de las primicias de vuestra cosecha. Ahí está la palabra Reshit. Si tú miras la traducción al griego de los 70, que se hizo 200 años antes de Pablo, se encuentra aquí una palabra griega como traducción de la palabra Reshit. Esa misma palabra está en 1 Corintios 15. Pablo usa esa palabra ahí. 1 Corintios 15, 20. Mas ahora el Mesías ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Primicias. Reshit. Y luego 23, pero cada uno en su debido orden, el Mesías las primicias, luego los que son del Mesías en su venida. Reshit. Entonces vemos aquí Reshit en conexión con el principio de un reinado. Vemos Reshit en conexión con un hijo primogénito. Vemos a Reshit como los primeros frutos de la tierra, la resurrección. Entonces tenemos ahí conexiones con Mashiach bien fuertes. Mashiach es el Reshit. Entonces encontramos aquí un secreto bien hermoso. Si sacamos la primera letra de la Torah, B, y ponemos B Reshit, dentro de O, a través de B Reshit, o por medio de. Por medio de Reshit creó Elohim los cielos y la tierra. Tú ves Reshit como Mashiach ahí. Y ahí tienes la base para Primera de Juan 1. Busca Primera de Juan 1 y verás como Primera de Juan 1 es un drash de Bereshit 1:1. Drash significa una exposición, una exégesis. Mira lo que dice Primera de Juan, Primera de Yohanan, la carta de Yohanan, Primera de carta de Yohanan 1:1. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión está con el Padre y con su Hijo Yeshua Mashiach. Lo que existía desde el principio, en el momento de Bereshit existía, porque dice Bereshit, por medio de Reshit creó Elohim los cielos y la tierra. También en el Evangelio de Yohanan, Juan 1:1, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. No dice por Él, sino por medio de Él. Es la palabra be. O sea, ¿quién está creando? Elohim.
¿Cómo crea? A través de Reshit. Reshit es el canal de Elohim para la creación del mundo. Por eso dice, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Y el Padre no viene a nadie sino por Él. Él es el camino. Yo soy la puerta. Para salir, para entrar. Hashem no tiene otra puerta que Mashiach para tener contacto con este mundo. Reshit es el canal por el cual Elohim no solamente creó el mundo, sino gobierna, es el principio del gobierno de Hashem en este mundo, a través de Reshit. Y Reshit es la primicia de la resurrección de los muertos. Aquí hay cosas tremendas, aquí, yo veo a Mashiach aquí por todas partes. Y esto dice aquí, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Puedes ir también a Colosenses, y ves que Pablo tiene la misma base para su exposición aquí. Capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Con otras palabras, Él no es el Dios invisible, Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Aquí la palabra primogénito es Bejor en hebreo, que significa el que tiene la primogenitura, el derecho de gobernar sobre la creación. No significa que él haya nacido de la creación, es el primogénito en esta creación. El que tiene la autoridad delegada para ser el jefe, el inicio del reinado. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Versículo 16. Reshit, bara Elohim. En Reshit, Elohim creó todas las cosas. En él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. En la Kabbalah se habla de Adam Hakadmon. Adam Hakadmon, que significa el Adam anterior, el anterior Adán. Adam Hakadmon es todo el plan de creación de Hashem, se llama Adam Hakadmon. Creo que mencionamos esto la otra vez, ¿no? Yo creo que sí. ¿Se grabó lo que se...? Entonces ustedes han escuchado la grabación. Como estoy en muchos lugares, no me acuerdo qué he dicho dónde. Adam Hakadmon, el Adam anterior. Hubo un Adam anterior a Adán y Eva. Y ese Adam Hakadmon es el patrón, es el plano arquitectónico de toda la creación. Según la Kabbalah, Dios creó el mundo con ese plan. ¿Y sabes qué es ese plan? Mashiach. El Adán anterior, el hombre anterior. Este hombre anterior fue manifestado en un momento de la historia, pero su grandeza es desde antes de la creación del mundo. Todo fue creado por medio de él y para él. Tú no puedes saltar sobre Mashiach y llegar a Hashem, es imposible. Es que Hashem no existe sin Mashiach en este mundo. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo judío que conecta con Hashem, conecta a Hashem a través de Mashiach. Si no, no hay conexión. Todo gentil que conecta con el Eterno, conecta a través de Mashiach, porque sin Mashiach no hay conexión con el Eterno. Nadie viene al Padre sino por mí. Y muchos conectan con Hashem sin saber quién es
pero hay conexión. Baruch Hashem, que Él es misericordioso y maravilloso. Él ha creado un sistema y funciona. Y si nosotros no entendemos cómo funciona, ponemos el enchufe y hay corriente. Pero no entendemos todo lo que hay detrás del enchufe ahí. Los electricistas saben lo que hay detrás. Pero tú conecta y funciona. Aquí Pablo está explicando cómo Hashem ha creado el sistema para conectarse. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen unidas. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la congregación de los santos. Y aquí está hablando de la congregación celestial, lo que vimos esta mañana, el Israel celestial. Y Él es el principio, Él es el Reshit, dice Pablo claramente. El primogénito de entre los muertos, aquí habla del Omer Reshit, a fin de que Él tenga en toda la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, etcétera, etcétera, etcétera. Yo veo a Mashiach por todas partes, desde el principio hasta el final, en la Torá y en el Tanaj. Uno de los textos más emocionantes de la Torá es la atadura de Yitzhak Avinu, cuando Abraham Avinu recibe la orden de sacrificar a su hijo, ¿verdad? Algunos no pueden ni leer ese texto. Mi madre dice, a mí no me gusta ese texto. ¿Cómo va a sacrificar a su hijo? ¿Cómo Dios es tan cruel que pide a Abraham sacrificar a su hijo? Ella es mamá, es una madre, siente como mujer. Y yo la entiendo, Emocionalmente eso es terrible, pero no estamos hablando ahora de emociones, estamos hablando de principios y justicia y profecía y un montón de cosas más. Entonces dejemos las emociones por un lado, o por lo menos subyugamos las emociones para entender el mensaje. Y claro que Hashem puso emociones ahí, el texto como habla, papá, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, ¿dónde está el cordero? Y claro, ahí el corazón de las emociones reacciona, especialmente si eres padre, tienes hijos, o madre. Y Hashem lo escribió con ese propósito de tocar nuestro interior en esto. Lo hace lento como una película para que lo sintamos. Y Abraham responde, Hashem yireh, sé, vení. El Eterno proveerá. Hashem yireh lo sé. Hashem proveerá un cordero para él, para sí, hijo mío. Aquí hay cosas tremendas. Oye, aquí está Mashiach, está el Afikomen ahí. ¿Encontraste el Afikomen? Si no lo encuentras, no hay premio. ¿Quieres mirar eso? Vamos a ir a Génesis 22 entonces. Hay mucho que hablar aquí. La atadura de Yitzhak es el tema principal para Rosh Hashanah. En la oración de Rosh Hashanah y Yom Kippur, el sacrificio de Yitzhak es fundamental. Y en el sacrificio de Yitzhak se pide a través de ese sacrificio perdón por los pecados de Israel. ¿Tienen aquí ustedes algún Sidur Birkat Shlomo? ¿Lo tienes ahí? ¿No? Quería leer una oración ahí después de leer la lectura de Génesis 22. En el Sidur por la mañana, cuando oramos el Shacharit, hay una oración corta después. Y me gustaría leer esa oración con ustedes aquí. Si pudiéramos conseguirla. ¿Aquí? No.
Bueno, la oración dice lo siguiente, y la traducción no está bien del todo en el Birkat Shlomo, porque dice, como nuestro padre Abraham sacrificó o puso a nuestro padre Isaac sobre el altar, pedimos que tú contemples sus cenizas y a través de eso perdones nuestros pecados y quites todo decreto nefasto, alguien quizás lo sabe de memoria en español, si lo estáis orando por la mañana, yo lo oro en hebreo. Entonces, Kol Gezerot Kashot, toda sentencia mala contra nosotros, que nos liberes del Yetzer Hará, que nos liberes del pecado, etcétera, etcétera, a través de las cenizas. Contempla las cenizas de Yitzhak y perdona nuestros pecados. Entonces, la base de la redención, de la expiación, del perdón de los pecados está en el sacrificio de Yitzhak. Y el hebreo usa una palabra ahí que no se tradujo, de Keilu afro, como si fuera su ceniza. Y esa palabra Keilu se usa hoy en día mucho, los niños usan eso, como vamos a hacerlo de mentira, ¿no? Vamos a jugar de mentira, aquí se dice también de mentira, ¿no? Y entonces inventan cosas como si fueran. Tú eres papá, yo mamá, y aquí tenemos hijos, vamos a hacer Keilu, como si fuera. O aquí tenemos un palito y decimos que es un perro. Keilu, como si fuera un perro, ¿no? Es un juguete. Entonces lo mismo se usa aquí, Keilu, como si fuera. Contempla como si fueran cenizas de Yitzhak y a través de eso perdona nuestros pecados. Eso es tremendo. Más cerca del aficomen no puedes llegar sin decir quién es. Entonces, aquí estamos en Génesis 22. Cuando Yitzhak pregunta, papá, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Hay diferentes opiniones acerca de la edad de Yitzhak Avinu aquí. La mayor parte, Rashi dice que tenía 37 años. Ibn Ezra dice que era un adolescente, como 12, 13 años. El texto nos invita quizás a pensar que Ibn Ezra tenía razón, que era un joven, porque él argumenta, dice, si hubiera tenido más de 30 años Yitzhak, no hubiera hablado de esa forma. Habla como un joven, un niño. Sin embargo, yo creo que aquí también hay cosas. Si estamos hablando de una imagen de Mashiach que se entrega voluntariamente, tiene que tener suficiente madurez y entendimiento y capacidad para tomar decisiones por sí mismo, que esto no se constituya en una obligación, sino una ofrenda voluntaria por parte de Yitzhak. Y eso enseñan los rabinos también, que Yitzhak tenía que ofrecerse voluntariamente. Y es una parte de las oraciones que se hace alrededor de la atadura de Yitzhak, tiene que ver con Yitzhak que se ofrece voluntariamente. Entonces no puede ser un niño que está bajo la fuerza de su padre que se siente obligado, sino aquí se trata de una entrega voluntaria por parte de Yitzhak a la hora de subir al altar. Pero la respuesta de Abraham, como Abraham Avinu era profeta, él responde de una forma profética aquí. Versículo 8, Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Es interesante cómo es el hebreo aquí, porque el hebreo aquí tiene el aficomen más visible. Dice aquí, Vayomer Abraham, Elohim yireh lo hase leola beni. Y Abraham dijo, Elohim verá para él el cordero para el holocausto, la ofrenda de ascensión
mi hijo, Bení. Mi hijo. Ay. ¿Ves ahí? ¿Por qué mete ahí Bení, mi hijo? Es lo mismo que cuando Yeshua salió de las aguas. Vino una voz del cielo, este es mi hijo, Bení. La misma palabra, Bení. Está conectado aquí, porque será Shabbat. Similitud de expresiones. Claro que Abraham está hablando con su hijo. Hashem proveerá un cordero para el holocausto, hijo mío. Pero la Torah tiene 70 caras. Tú puedes verla con diferentes puntos de vista y todos son correctos. Y uno de estos es ver la palabra Bení aquí. La palabra mi hijo está en la respuesta de Abraham, donde él dice a su hijo que Dios proveerá para sí mismo un cordero. ¿Ves? Todo medio escondido, pero rascas un poquito y ves el afico. Ahora, lo interesante es, y lo que lamentablemente no se tradujo bien en Birkat Shlomo, si usas ese Sidur, y otros muchos, están hablando de un carnero. ¿Dónde está el carnero para el holocausto? Así se tradujo. Pero el texto hebreo usa dos palabras diferentes, porque luego lo que había detrás de Abraham en un arbusto fue un carnero, no un cordero. El texto hebreo hace la diferencia entre lo que pidió Yitzhak Avinu y lo que Hashem puso en el arbusto detrás de Abraham Avinu, lo que él ofreció en lugar de su hijo. Eso fue un carnero, Ail, creo que es Ail. 13. Vayisa Abraham et Ainaim vayar vehine Ail. Y Abraham levantó sus ojos y vio, y he aquí un carnero, Ail. Ail no es Se. Se significa cordero, Ail significa carnero, son dos cosas diferentes. Yitzhak Avinu pidió, ¿dónde está el cordero? Se. Y Abraham Avinu dijo, Dios proveerá para sí un cordero, hijo mío, mi hijo. Y luego Hashem provee con un carnero, no proveyó con un cordero. O sea, la profecía de Abraham Avinu no se cumplió en ese momento. Está hablando de algo más. ¿Cuándo Hashem suplió con un cordero? Cuando salió Israel de Egipto hubo un cordero en cada casa. Y a través de ese cordero los hijos de Israel fueron liberados de la muerte. Y los rabinos enseñan que ese cordero causó la liberación de sus pecados. Aunque la Torah no diga eso claramente. Los rabinos sí lo enseñan. Hashem suplió con un cordero en Egipto. Luego, más adelante, en el mismo lugar donde estaba Abraham sacrificando a su hijo, entre comillas, se edificó el templo. Y ahí hubo corderos por la mañana y por la tarde, día tras día tras día, corderos que tenían que morir por el pueblo para la remisión de sus pecados. Hashem suplió con un templo en el futuro, pero está escrito Hashem, Elohim Yireh Lo. Elohim Yireh Lo. Déjame ver otra vez cómo dice. Hase leolah beni. No dice solamente se leolah. No dice Elohim proveerá para él un cordero. ¿Cómo se tradujo? El cordero se tradujo, está bien. No está hablando de un cordero, está hablando de el cordero. Hase, en artículo definido.
Entonces hay un cordero, el cordero que Elohim va a proveer en el mismo lugar para él mismo, en lugar de Yitzhak, para que Yitzhak no tenga que morir, y para que Israel no tenga que morir, y para que tú no tengas que morir y quedarte en la muerte por tus pecados. Hashem proveyó un cordero para él. Baruch Hashem. Rascas un poquito y sale el afikomen. ¿Lo encontraste? ¿Tienes revelación de eso? ¿Hashem te ha hablado por estas escrituras? Bendito tú, Shimón, porque carne y sangre no te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Si no tienes revelación, no ves a Mashiach, no ves al afikomen. Pero si Hashem te lo revela, que nadie te lo quite, porque ahí está tu vida. Por nada en el mundo sueltes esa revelación. Los textos más emocionantes de la Torá son los que hablan de Mashiach. Hashem quiere tocar nuestras emociones y relacionar eso con Mashiach. Voy a citar aquí de una oración de Rosh Hashanah que se hace en la sinagoga. En el libro de oraciones Sidur HaShalem, se llama el Sidur, contiene entre las oraciones de Rosh Hashanah relacionadas con el sonar de la trompeta, del shofar, una singular oración que dice: que sea tu voluntad que el toque de este shofar llegue hasta el tabernáculo de Dios mediante nuestro delegado Tartiel, es un ángel, cuyo nombre Elías, bendita sea su memoria, le ha sido dado, y mediante Yeshua, el príncipe del rostro, Sar Hapanim, y el príncipe Metatrón, y que la gracia sea nuestra. Bendito seas tú, Señor de gracia. Se está orando a Hashem a través de Yeshua en Rosh Hashanah. En el libro de oraciones especial para los días de fiesta, el Mahzor Rabbah contiene una oración literaria por Rabbi Elazar Hakalir, que pudiera ser del siglo XIV, de la era común, y según algunas autoridades israelíes, posiblemente hasta del siglo VI. La oración empieza: en aquel tiempo, antes de la creación, Él ya había establecido el oasis y el Yinon, es uno de los nombres del Mesías. La palabra oasis se refiere al templo y Yinon al retoño, al Mesías. La parte principal de la oración dice: entonces, antes de la creación, Él ya había establecido el templo y el Mesías. El Mesías, nuestra justicia, se ha apartado de nosotros. Hemos sido sacudidos y no encontramos quien nos justifique. El yugo de nuestros pecados y transgresiones es una carga para nosotros. Y Él herido fue por nuestras transgresiones, sufrió sobre sus hombros nuestras iniquidades. Hay perdón para nuestros pecados. En sus heridas somos sanados. Es tiempo de hacer para siempre una nueva creación. Devuélvanlo de los círculos, tráiganlo del Seir, para que lo escuchemos en el Líbano una segunda vez mediante el Yinon. Él es nuestro Elohim, nuestro Padre, nuestro Rey. Él es nuestro Salvador y nos liberará y redimirá por segunda vez y nos hará oír su gracia por segunda vez a la vista de todos, como fue dicho
os salvaré al final como al principio para que yo sea su Dios. Bien. Otro texto que es muy emocionante es el texto de Yosef, ¿verdad? Cuando él es vendido por sus hermanos, vienen los hermanos, no lo reconocen, luego se da a conocer en la segunda venida. Todas estas cosas son secretos que hablan de Mashiach. ¿Hay algún otro texto emocionante de la Torá? Muchos hay, ¿verdad? Jonás, 3 días y 3 noches. Moshe Rabenu cuando le ponen en el río, ¿verdad? El niño y las madres seguro que sienten más que los hombres. Aquí está el niño de unos meses y lo ponen ahí donde los cocodriles. Y ahí viene la hija de Faraón y todo eso es lo que sucede, ¿no? Ahí está Mashiach también escondido. En eso. ¿Por qué? Porque fue expuesto a morir. Por eso ahí tenemos Moshe Mashiach. El concepto de el primer redentor se parece al segundo redentor, al último redentor. Hay muchas cosas en la vida de Moshe Rabenu que se parecen muchísimo a Yeshua. Nada más nacer, el rey quería matar a los niños, ¿verdad? Lo mismo pasó con Yeshua. Él fue expuesto en el Nilo, donde estaban los cocodriles, él murió y resucitó, fue sacado de las aguas. Moshe Rabenu, resurrección. ¿Otros textos emocionantes de la Torá? Cuando pasan el Mar Rojo, para ti es emocionante, ese poder, qué bueno, ¿verdad? ¿Qué es eso? Muerte y resurrección. Tú ves a Mashiach por todas partes. ¿Dónde dice que el Mesías tiene que resucitar al tercer día? En Génesis 22, por ejemplo. Cuando Abraham fue enviado a sacrificar a Yitzhak en la tierra de Moriah, dice, al tercer día levantó los ojos y vio el lugar de lejos. Ahí está la clave, tercer día. Si buscas el término tercer día, lo vas a encontrar creo que son 70 veces en el Tanaj. Al tercer día. Es una clave, es una palabra, es una expresión clave que habla de la resurrección de Mashiach. Y más claro no puede ser con el profeta Jonás. 3 días y 3 noches dentro del pez. Así estará el Mesías en el vientre de la tierra. 3 días y 3 noches. Durante 3 días y 3 noches. También tiene los sueños de los que están en la cárcel con Yosef, cuando está en la cárcel en Egipto, ¿verdad? Entonces tienes el panadero y el copero. Tienen sueños la misma noche. ¿Cuáles son los sueños? Está soñando con 3 cestas de panes, ¿verdad? Sobre su cabeza. Y vienen los pájaros y comen el pan, ¿verdad? Pero el copero, ¿qué soñaba? Pero había algo de 3, ¿no? 3 racimos. Y Yosef dice, eso significa que dentro de 3 días tu cabeza será levantada y entrarás en el puesto donde estabas antes. Vas a dar la copa en la mano de Faraón, después de 3 días. Es decir, él estaba ahí en la cárcel, que es la muerte, en calabozo, que es la muerte. Después de 3 días resucitaría. Y estaría sirviendo al Faraón, igual que pasó con Mashiach. Después de la resurrección, fue elevado a servir al rey. Con las uvas, que es la sangre, ¿verdad?
Exprimes las uvas, que es la sangre. Y el otro tenía que ser colgado, el panadero. Después de 3 días iba a ser colgado. Y después de 3 días él fue muerto. Ahí tienes, uno muere y uno resucita. Muerte, resurrección. 3 días. Además, en ese texto, la palabra copa aparece 4 veces. ¿Dónde están las 4 copas? En Pesaj. Donde 4 copas en relación con la muerte y resurrección, 3 días. Está todo ahí. ¿El afikomen encontraste? Entonces tienes premio. Yo podría estar aquí hablando horas y horas y horas de lo mismo, pasando por página de la Torá de Moshe Rabenu y de los profetas y de los escritos, y encontraríamos a Mashiach en todo lugar. Y quiero terminar con eso en Lucas 24. Lucas 24. Aquí estamos en el momento el primer día de la semana, después de la resurrección de Yeshua, y 2 discípulos salen de Jerusalén para Emaús. Y estaban conversando entre sí acerca de todas las cosas que habían acontecido, versículo 15. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Yeshua mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Otra vez, Hashem esconde a Mashiach. No lo ven. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él se hace el sueco y dice: ¿qué cosas? Y él dijo: las referentes a Yeshua de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Le colgaron en un madero, mejor dicho, porque no habla de cruz aquí. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. ¿Ves? Moshe Mashiach, segundo redentor, librarnos de los romanos. Esperábamos a un Mashiach ben David, un rey libertador. Y no entendían que el primer trabajo de Mashiach es quitar la opresión más importante para el ser humano, que es el pecado. La opresión política no es nada comparada con la opresión del pecado que hay en nuestras vidas. Hay pecado dentro de mí. Necesito liberación de esta fuerza del mal que hay en mí. Y el Mesías vino en primer lugar para quitar esa fuerza del pecado en nosotros. Y lo hará con su segunda venida. Pero en la primera venida suplió el sacrificio como base para el perdón durante este tiempo de lucha que estamos. Pero después tendremos la liberación total de esta opresión de los pecados. Bendito sea Hashem. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. El presidente de los Estados Unidos, esto es un chiste, para que no creas en esto, es un midrash moderno. Él preguntó a los judíos: ¿cómo es posible que los judíos se enteran de todo? Ellos saben todo. No, es porque vamos a la sinagoga. En el shul, ahí hablamos, en Shabbat. Y ahí comentamos para que todo el mundo sepa de las cosas que suceden. No creo.
Sí, tú puedes ir a la sinagoga en Shabbat y te sientas al lado de un judío y le preguntas, Ma Hadash, ¿qué hay de nuevo? Y él te va a contar las últimas noticias que hay. Ya verás. Entonces el presidente dice, pues me voy a vestir de judío. Me voy a enterar de las últimas noticias. Se viste de negro, con peyes, con barba, lo que quieras. Se va a la sinagoga y se sienta al lado de un judío y dice, Ma Hadash. Y el judío dice, no sé, pero dicen que el presidente de los Estados Unidos va a estar aquí hoy. Tú eres el único que estás en Jerusalén y no te has enterado de las cosas. No fuiste a la sinagoga a preguntar, no a Ma Hadash. ¿Ves? Fue tremendo, no entendía cómo hay un judío aquí que no sabe lo que está pasando. Pero él sabía muy bien. Y le cuentan. Entonces, y también algunas mujeres de entre nosotras nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Yeshua les dijo, oh, torpes, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esto no es un invento cristiano. Tiene un fundamento de los profetas de Israel. Y todavía hay unos cuantos torpes que no entienden lo que dicen los profetas. No lo dije yo, oye, dice el Mesías. Dice Yeshua. Que no entendéis, mira lo que dice. Y no era necesario que el Mesías padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria, ¿ves? Para poder tener un reino eterno necesitaba pasar por la muerte y resurrección para ser inmortal. Un Mashiach inmortal se crea a través de la muerte y resurrección. Para que él pueda ser Mashiach ben David, tiene que morir y resucitar para tener una vida incorruptible, una vida indestructible, que es la base del reino mesiánico. Oh insensatos, ¿no entendéis que es necesario que el Mesías padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moshe Rabenu y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron diciendo, quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado, y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos tomó pan y lo bendijo y partiéndolo les dijo, entonces les fueron abiertos los ojos. Y le reconocieron, encontraron el afikomen. Cuando partió el matzá, porque estaban en la fiesta de los panes sin levadura. Y él estaba partiendo la matzá y vieron el afikomen, que estaba entre ellos. Baruch Hashem. Él desapareció de la presencia de ellos. Otra vez se escondió en la afikomen. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las Escrituras? ¿Sí? Cuando los ángeles visitan a Lot, también hacen como que se van. Sí. Y es su redentor y él les dice que se queden. Ajá. Yo veo un parecido. Sí, es parecido. Y ellos entran también él hizo matzá a los ángeles, fue en Pesach, cuando visitaron los ángeles a Lot en Sodoma, la misma fecha. Más adelante, él se manifiesta a los discípulos que estaban encerrados entre las puertas, con puertas cerradas, y él
Dice, mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría, lo mismo con Yosef cuando se dio a conocer a sus hermanos. No podían creerlo. Cuando les dijo, Aní Yosef, yo soy Yosef, ¿vive mi padre todavía? No puede ser. Lo mismo, la misma experiencia emocional con los hermanos de Yosef como con los discípulos de Yeshua después de la resurrección. Es demasiado bueno. No aguantamos tantas cosas positivas. Nosotros estamos acostumbrados a lo negativo, entonces cuando viene un impacto tan positivo no puede ser, tiene que ser algo malo. No podía creerlo. Y entonces, ¿tenéis algo aquí de comer?, preguntó. Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la Torá de Moshe, en los Nevi'im y en los Tehilim, los Salmos, los Ketubim, la primera parte de los Ketubim. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Y yo pido que ese Espíritu venga sobre nosotros también ahora. Que se abra nuestra mente para comprender y ver al Cordero por todas partes en el Tanaj. El Mashiach está por todas partes. Está escondido, por eso necesitamos que Él abra nuestro entendimiento para comprender. Y les dijo, así está escrito, que el Mesías padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Esa es la recompensa de haber encontrado el aficomer. ¿Cuál es el premio? El Espíritu de Santidad. Yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto, etcétera, etcétera. Hay suficientes evidencias en el Tanaj para estar seguro, para estar sobre fundamento sólido, sabiendo que Yeshua cumplió esas profecías con creces. Cientos de profecías hablan de él, como sufriendo, muriendo, siendo sepultado, resucitar al tercer día y ser escondido, subir en las alturas, ser escondido por Hashem otra vez y manifestarse una segunda vez a los hijos de Israel. Y en la segunda vez ellos van a ver, van a creer, como cuando hubo el segundo encuentro con los hermanos. En el primer encuentro no le vieron, en el segundo encuentro se dio a conocer. Lo mismo pasó con Moshe Rabenu, vino la primera vez, no le recibieron, huyó a Yitro, estaba escondido mucho tiempo, volvió y le creyeron. Lo mismo con David, fue expulsado cuando Absalón tomó el trono, subió por el monte de los Olivos, desapareció de Israel. Absalón fue muerto en la guerra. David vuelve, está en el monte de los Olivos. No, está en el otro lado del Jordán primero. Y entonces tuvo que entrar y ser recibido por los ancianos de Israel y de Judá. Y Judá fueron los últimos en reconocer a David después de su partida por el monte de los Olivos. Todo habla de Mashiach. Entonces David tomó el trono 2 veces. La segunda vez vino desde el monte de los Olivos. Partió en el monte de los Olivos y volvió desde el monte de los Olivos. Mira, todo es Mashiach. Si no ves, es que estás ciego. Y Hashem abra nuestros ojos
para ver qué tenemos en Él. Yo estoy bien fundamentado. Que no me vengan con cuentos. Cuentos por muy sabios que sean, por muchos argumentos que tengan. Puede ser un argumento fortísimo, pero mira, yo tengo aquí cientos de argumentos. ¿Cómo eso me va a mover? Llevo años desde que tenía 9 años, creo, más o menos. Bueno, 8 años, como unos 40 y... no sé qué contar hasta tanto, 44 años. Llevo 44 años viendo a Mashiach en el Tanaj. ¿Y cómo va a quitar eso ahora? Con argumentos que no tienen fuerza comparado con lo que hay en Tanaj. Que hacemos de revelación, fundamento, que estemos arraigados, cimentados en él, y que nada pueda movernos de ese fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto es Yeshua HaMashiach.